Es con afecto fraternal que saludo a todos quienes verán este par de intervenciones. Y lo hago respondiendo al pedido de unos cuantos hermanos preocupados al ver que, como resultado de una enseñanza filosófico-religiosa de raíces muy antiguas y que amenaza propagarse como fuego en el rastrojo, se ha notado que un número creciente de protestantes, pero especialmente de adventistas del séptimo día, que es lo que más inquieta, ha entrado en un mar agitado. Y en ese mar agitado unos están confundidos, otros alborozados, unos contrariados, otros emocionados. Permítanme empezar con una declaración audaz. Se acabó el tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo. Y lo afirmo especialmente por las circunstancias y el avance vertiginoso del mal y por las situaciones proféticas que atraviesa el pueblo de Dios. Porque fue especialmente para el fin del tiempo que la inspiración escribió. Y leo de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 312. Dios despertará a sus hijos. Si otros medio fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán separando el tamo del trigo. No hace falta aclarar que en esta presentación no es nuestro propósito atacar o perjudicar a ninguna persona, sino examinar una enseñanza. Y examinarla a la luz de la palabra del Señor, por supuesto. Por lo tanto, es imprescindible que pidamos la ayuda divina. Acompáñenme a invocar la presencia bendita e iluminadora del Espíritu Santo. Nuestro Dios y Padre, necesitamos abrir las Escrituras, fuente de toda verdad, donde escuchamos tu voz hablándonos. Sabemos que necesitamos del mismo Espíritu que inspiró las Escrituras para que nos guíe a tener la comprensión correcta de ellas. Por lo tanto, pedimos esa presencia y hacemos esta solicitud en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. El enemigo ha suscitado falsedades para todos los gustos y tendencias. Fue por ello que el Salvador ordenó examinar y probar las enseñanzas, advirtiendo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo agregó a estas palabras las que encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:3. Pablo dijo, nadie os engañe en ninguna manera. Y fue más allá y explicitó algunas maneras de engaño. Por ejemplo, en Efesios 5, el versículo 6, nos habla de palabras vanas, de engaño con palabras vanas. En Colosenses 2:4 nos dice del engaño con palabras persuasivas. Y en Colosenses 2:8 nos previene contra las filosofías y huecas sutilezas. El tema a examinar en esta hora es el universalismo, que es una corriente de amplio espectro en las ramas políticas y sociales, pero que por supuesto nos ocuparemos del área religiosa. Expresada de una manera simple, sencilla, para la persona de a pie, como decimos regularmente. El universalismo es la doctrina o la enseñanza que predica que absolutamente todos serán salvos, inclusive el mismo Satanás. Ahora, el fenómeno
de todos los problemas teológicos y los miles de ismos que se amparan en la Biblia, tiene su explicación en las dos preguntas que le hizo Jesús a un intérprete de la ley, un doctor de la ley. Ustedes recuerdan que Jesús le preguntó a ese doctor, primero, ¿qué está escrito en la ley? Segundo, ¿cómo lees? En la ley está escrito lo mismo para todos. De modo que básicamente y realmente el problema es la lectura. ¿Cómo lees? Todo el pluralismo confundidor tiene su explicación en esa pregunta. Respecto al universalismo, por supuesto he tenido que ver algunos temas. He visto 3 temas y una entrevista donde se plantea la esencia del universalismo. Y quizás se añaden unos cuantos detalles más que no hace falta ver cuando se ha encontrado la esencia. Algunos han sugerido que vayamos texto por texto, mostrando el problema de cada uno de los textos. Al respecto de esa sugerencia quiero decir lo siguiente. Y sé que entre los que me están escuchando hay médicos y especialistas en examinar la sangre. Entonces, les digo lo siguiente. Respecto a la sangre, la Biblia dice inclusive, porque la vida de la carne en la sangre está. Y podemos, sin alterar la verdad, decir que la muerte también está en la sangre. Entonces pregunto a los especialistas en examinar la sangre, desde el punto de vista patológico, si el análisis de sangre probó que está altamente contaminada, que tiene excesos preocupantes de ácido úrico, de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, ¿cuántas pruebas adicionales necesita usted hacerle al resto del cuerpo o a cada uno de los órganos para afirmar que el paciente está seriamente enfermo? ¿Necesita más análisis para determinar que está enfermo? Por supuesto que tiene suficiente, porque cualquiera sabe que una sangre que está completamente contaminada pues va a afectar en diferentes grados todo lo que toque, los órganos por donde pase. Podríamos también recordar que si un árbol tiene la raíz enferma, ¿cómo está ese árbol? Necesita el agricultor hacer un examen exhaustivo, rama por rama y hoja por hoja, para determinar la enfermedad del árbol. No necesita. De modo que en esta presentación queremos examinar la sangre del universalismo. Y vamos a empezar con el primer punto. Y voy a hacer una afirmación que será probada con la palabra. El universalismo construye su fundamento sobre una palabra. Algunos textos que usan, y por supuesto no vamos a usar todos los textos, hay decenas, hay cientos en las diferentes áreas. El Pentateuco nos dijo que por el dicho de 2 o 3 testigos conste toda palabra, así de que usaremos más de 3 testigos en muchos casos, pero no necesitamos por supuesto todos los textos. En 1 Timoteo, el capítulo 2, los versículos 3 al 6, y voy a leer en aras del tiempo la parte que nos concierne, que nos compete. En 1 Timoteo de los versículos 2 al 6 dice que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y voy a hacer énfasis en la palabra todos, porque es lo que estamos queriendo probar. Luego en San Juan 12:32 encontramos que dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Primera de Corintios 15:22,
así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Segunda de Corintios 5:15. Por todos murió, etc. El universalismo toma el significado de la palabra todos, auténtico por supuesto, donde la definición nos dice que son todos, cada uno, cualquiera. Y el universalismo dice, aquí la Biblia nos dice que todos, y todos son todos absolutamente, y punto. Bien. Vamos a buscar otros textos de la Biblia, donde también usa la palabra todos. Y empezando con el Génesis, en el capítulo 9 y el versículo 3, leemos, y está aquí hablando Dios a Noé cuando salió del arca, y encontramos que Dios le dice de la siguiente manera: todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las verduras, como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Interesante. Como todos es todo y punto, entonces, según este pasaje, y según ese significado, con este pasaje aislado, Dios ordenó comer batracios, roedores, reptiles, moluscos, insectos, y hasta ordenó y permitió el canibalismo, porque todo lo que se mueve y vive. Otro pasaje, ahí mismo en Génesis capítulo 16, versículo 2. Hablando de Ismael, nos dice: será hombre fiero, su mano será contra todos, y la de todos contra él. Todos son todos, así es de que todos los habitantes del mundo entraron en conflicto con Ismael, según esa aplicación. Podríamos multiplicar los ejemplos, porque los hay en cantidad extraordinaria, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero permítame ahora pasar al Nuevo Testamento y referir Mateo 3, versículos 5 y 6, donde hablando de la predicación de Juan el Bautista, nos dice el texto bíblico: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del Jordán, y eran bautizados. O salía a él toda Jerusalén, toda Judea. Ahí estaban Pilato, Anás, Caifás, Herodes. Entonces, Pilato, Caifás, Anás, Herodes, entre otros, entre todos, aceptaron el mensaje de Juan, se arrepintieron y fueron bautizados. Y después, según el registro de Mateo, que también lo tenemos en Mateo, después entonces vinieron a Jesús. Y el registro de Juan es más específico en eso, capítulo 3, versículo 26, donde nos dice que los discípulos de Jesús le dicen: Rabí, el que estaba contigo bautiza, o corrijo mejor, los discípulos de Juan le dicen a Juan: Rabí, el que estaba contigo y al que tú bautizaste, también bautiza, y todos vienen a él. Y estaban refiriéndose a Jesús. Quiere decir que Caifás, Anás, Herodes, Pilato, primero fueron a Juan, se arrepintieron y fueron bautizados, y después aceptaron y vinieron a Jesús. ¿Fue eso así? Sabemos que es así. Y un último ejemplo, que ya creo que no haría más falta ejemplos, pero permítame uno más. En San Marcos capítulo 9, capítulo 5, versículos 9 al 12, está el registro del encuentro de Jesús con el endemoniado o los endemoniados gadarenos. Un evangelio dice que era uno, otro evangelio dice que eran dos. El que quiera
tener dudas y poner en problema la Biblia, tendrá ahí un problema. Yo no lo tengo. El punto que queremos destacar es que nos dice el registro bíblico que Jesús le preguntó al hombre, pero era el demonio el que estaba hablando, ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue, Legión me llamo porque somos muchos. Luego tenemos el registro que nos dice que los demonios, que todos los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Como fueron todos los demonios los que rogaron, entonces todos los demonios son 2000. Y en este tipo de interpretación podríamos entonces también llegar a la conclusión de que ya no hay demonios porque se ahogaron con los cerdos. Los cerdos se ahogaron, como los demonios entraron en los cerdos, entonces quizá alguien podría decir que se ahogaron. Pero de otra manera, todos los demonios vivían y estaban poseyendo a un solo hombre en Gadara. El resto del mundo estaba libre de demonios, que además, según esto, son aproximadamente 2000. Muy bien. Nosotros encontramos aquí ya un problema. Ahora, en aras de una investigación juiciosa y en aras de la justicia, vamos a explorar otra posibilidad yendo a los originales para ver qué palabra se usa en el primer caso, como lo usa el universalismo, y en este otro caso, donde es evidente que no podemos aplicar el término todos de una manera absoluta. Vamos a buscar, porque ustedes saben que en los originales son idiomas sumamente ricos, tanto el hebreo como el griego, y tenemos una ventaja que no la tenemos, por ejemplo, en el español. Y es que hay términos precisos, depende de la connotación que se quiera dar. Nosotros tenemos que agregar especificaciones o adjetivos calificativos. Un ejemplo, la palabra amor. Nosotros tenemos que decir amor de Dios, si estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz y el amor de Dios. Pero si estamos hablando del amor que hay entre consanguíneos, entonces usamos amor familiar y explicamos que es el amor del hijo por la mamá. Si es el amor entre los esposos, se usa el término eros, entre otros. En el griego no hay ese problema. Nosotros tenemos, quiero decir, cuando es entre esposos, tenemos que especificar, pero en el griego no hay ese problema. Cuando vamos a hablar del amor de Dios, decimos agape. Cuando vamos a hablar del amor consanguíneo, decimos fileo. Cuando vamos a hablar del amor entre esposos, decimos eros. Otro ejemplo. La palabra otro. Cuando nosotros estamos en un vehículo, por ejemplo, y queremos comprar un vehículo y nos gusta comprar uno de cierta marca, compramos un Toyota, por decir algo. De pronto necesitamos otro, le decimos a otra persona que nos compre otro vehículo. Si queremos otro Toyota, tenemos que explicarle otro Toyota del mismo modelo, del mismo tipo. Pero si queremos un vehículo que simplemente sirva para transportarse, entonces compre otro. No interesa cuál marca, qué especificación, no interesa. Tenemos que explicar esas cosas. En el griego no es así. Porque si queremos otro Toyota, entonces usamos la palabra alos. Pero si queremos otro vehículo, no interesa de qué marca y qué especificación, usamos la palabra héteros. Así es que, recordando eso,
vamos a examinar aquí el término todos para ver cuántas palabras tiene la Biblia, de modo que nos abra la posibilidad de que en un caso son todos absolutamente y en otro caso son todos con limitaciones. Vamos a examinar. Cuando miramos los pasajes mencionados inicialmente, donde dice que todos sean salvos, que Cristo murió por todos, que en Adán todos mueren, que a todos va a traer a sí mismo. Cuando usted revisa, encuentra que eso está codificado con la letra G y el número 3956. Y cuando usted revisa los otros pasajes, donde habla de que puede comer de todo lo que se mueve y vive, cuando habla de que todos vinieron a Juan el Bautista, cuando habla de que contra Ismael fueron todos, encuentra que cuando vamos a hablar del griego en el Nuevo Testamento, las expresiones o las referencias que leímos de Mateo, de Juan y de Marcos, usa exactamente la misma palabra que usó para todos sean salvos. Usa exactamente la referencia G3956. Tiene que darle exactamente el mismo significado a las dos cosas. Cuando vamos a hablar del texto propiamente dicho, exclusivamente el texto que se está leyendo, para ser consistente. Y en el hebreo es muy interesante. Para todos en el griego hay una sola palabra. La palabra paz. En el hebreo hay una sola palabra también. La palabra kol. Y es la que se usa en Génesis y es la que se usa en todo el Antiguo Testamento. De modo que aquí tenemos entonces, hermanos, el primer punto. Porque, insisto, cuando examinamos las más de 2000 veces que se usa la palabra paz en el Nuevo Testamento, siempre usa el término paz, G3956. Y para los cientos y miles de veces del Antiguo Testamento, se usa la palabra kol, que es la referencia H3605. No existe ningún otro término para expresar el adverbio todo. Y como ya dijimos, entonces debemos ser consistentes y aplicarlos exactamente de la misma manera. Y si Dios dijo que todos iban a ser salvos, y eso es lo único que dice la Biblia, entonces también es cierto que Dios dijo en Génesis que había que comer roedores, reptiles, batracios, insectos y hasta ser caníbales. También dijo eso, si es la manera de aplicar el término. De modo que aquí llegamos, hermanos, a la primera conclusión. No se puede aplicar el término todo de manera absoluta, porque se llega a conclusiones erróneas y absurdas. Y cito textualmente a un conocido universalista que dijo lo siguiente, abro comillas: es un crimen tomar un solo versículo y sacarlo del contexto. Yo no estoy de acuerdo 100% con esa afirmación, sino 1000%. Es un crimen tomar un solo versículo y sacarlo del contexto. Y no tenemos el tiempo ni es necesario mirar una por una las manipulaciones al texto. Déjenme solo mencionar quizá unas dos más o tres. En el Salmo 137:9, donde dice, bienaventurado el que tome tus niños y los estrelle contra la peña, le fue atribuido eso al Dios del Antiguo Testamento. Como si el Dios del Antiguo Testamento, diciendo eso, lograra y decía eso para que fuera temido y para que se tuviera ya como el destructor, como se mencionó entre la diferencia de los conceptos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque se tomó el Sermón del Monte, donde Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y este texto se tomó como uno de los textos que fue dicho a los antiguos.
lean ustedes el contexto inmediato del mismo capítulo y se darán cuenta que de ninguna manera esa es una expresión que Dios dijo del mismo, de ninguna manera. Así es de que ha habido manipulación en la lectura y en la interpretación. Además también con los conceptos que tenían los patriarcas y profetas de Dios. No hay tal de que todos ellos tuvieran un concepto de Dios como si fuera el devastador, el destructor, el que acaba con todo, para que tiemblen y teman delante de él. Porque resulta que Abraham, el amigo de Dios, habló con Dios cuando iban a la destrucción de Sodoma. Habló con él, como dice la Biblia, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y cuando usted habla y digo esto con reverencia, cuando habla con un ogro, cuando habla con un devastador, que al menor error entonces se goza en castigar, ¿puede ser amigo y hablarle con tal confianza? Además, Jesús dio testimonio en San Juan capítulo 8 diciendo: Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. Así es que hay manipulaciones tanto en el carácter de Dios y presentando una diferencia abismal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que no están así en la palabra del Señor. Por supuesto, estamos de acuerdo que Jesús vino a revelar de manera más perfecta el carácter de Dios. Claro que sí, indudable. Pero aseverar que entonces los patriarcas del Antiguo Testamento y Dios en el Antiguo Testamento se presentó como el destructor y el devastador, y ese era el concepto que todos tenían, es llevar las Escrituras a un plano que ellas no enseñan. Ahora quiero avanzar con un asunto más grave. Un asunto más grave. Y es en relación con San Juan 3:16. Dentro de las presentaciones que vi, y vamos a referirlo, vi una que se tituló Perdidos en Juan 3:16. Y vamos a examinar lo que pasó ahí. Ahí se tradujo lo siguiente, y echando mano del término todos, en la manera como se usa, pero se tradujo de la siguiente manera el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos, y estoy aquí repitiendo con comillas, para que todos, creyendo en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Yo pregunto, porque es inexplicable, ¿por qué en ese análisis que se está haciendo de las palabras, por qué se omite la palabra aquel? Después de que dice todo, ¿por qué se omite la palabra aquel, que está diferenciada en la concordancia con el código G3588 y que es el artículo masculino, femenino o neutro, que en el griego es o to, con las diferentes inflexiones? Para nosotros equivale a el, la, lo. ¿Por qué se omite esa palabra que justamente marca la diferencia en el asunto? Aquí déjeme, hermanos, compartir lo siguiente. Ustedes y yo sabemos que dentro del conflicto entre el bien y el mal, por razón de las acusaciones de Satanás, Dios ha tenido que permitir inclusive que los seres humanos, por supuesto dirigidos por el diablo, que le metan la mano al texto bíblico. Y por ejemplo, nosotros como adventistas sabemos perfectamente lo que pasó con Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, y explico esto como ventana ilustrativa. Hebreos 9:12 nos dice que cuando Cristo subió, en el año 31, por supuesto, cuando Cristo ascendió al cielo, entró en el santuario. Pero unas cuantas versiones traducen: entró una vez y para siempre en el lugar santísimo.
Algo muy interesante que un servidor encontró en la investigación de esto. Me llamó poderosamente la atención que las versiones católicas más antiguas, todas traducen correctamente. Todas traducen que Cristo entró en el santuario, no dicen en el lugar santísimo. Las que tradujeron en el lugar santísimo fueron las versiones cuyos autores evangélicos de las sociedades bíblicas ya tenían un sesgo y por supuesto se quería echar por tierra la profecía de los 2300 días, la purificación del santuario y el día de la expiación de 1844. Y por supuesto, aprovechando una pequeña variante que en algún caso excepcional el griego permite, siempre y cuando el contexto así lo indique, ellos se metieron por un lugar por donde no hay que meterse para decir que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y con eso se destruía por completo entonces la doctrina bíblica de los 2300 días. Muy bien, esos son los resultados. Y Dios, y hagan ustedes, hermanos, la investigación, tomen unas cuantas versiones y encontrarán que unas cuantas de ellas dicen santuario, y posiblemente la mayoría, sobre todo en español, van a decir lugar santísimo. Entonces, Dios ha permitido, inclusive, ha tenido que permitir que los seres humanos metan la mano para adulterar. Bueno, por propósito de investigación para los que quieren conocer la verdad, en fin. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque, y pregunto, ¿se puede salvar alguna persona que no entienda los 2300 días? Y que no entienda eso de la expiación en 1844 y del juicio investigador. Claro que sí. No tuvo esa luz, no hay problema, se puede salvar. Pero pregunto, ¿se puede salvar alguien que no sepa la verdad del arrepentimiento, de lo que es realmente creer en Cristo? La Biblia es clara, en ningún otro hay salvación. Claro, se puede salvar el que nunca conoció, que no tuvo la Biblia, pero estamos hablando del que tuvo la Biblia, por supuesto. Y comento esto porque me llamó poderosamente la atención que en las otras doctrinas, como la que acabo de mencionar de Hebreos 9:12, el Señor ha permitido que el enemigo meta la mano. Pero en Juan 3:16, un servidor revisó 15 versiones, que son las que tuve al alcance. Revisé 15 versiones y en ninguna de esas versiones se dice lo que el universalismo dice. En ninguna. Ni en las versiones católicas. Todas ellas, ninguna omite, ninguna mutila el término aquel. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ninguna lo mutila. Dios no permitió que fueran mutiladas las escrituras en Juan 3:16, pero para tremenda sorpresa, el universalismo se ha atrevido a mutilar la doctrina en este versículo y pretender que entenderlo como el Señor lo ha escrito, que eso es estar perdidos en Juan 3:16. Hermanos, este solo hecho debería ser suficiente para entender varias cosas en relación con el mensaje y los mensajeros de tal enseñanza. Porque Apocalipsis 22:19 dice, y vamos a leerlo, Apocalipsis 22:19: si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Permítame repetir y colocar comillas en lo que referí antes. Y dije que estaba totalmente de acuerdo con eso. Es un crimen tomar un solo versículo y sacarlo del contexto. Pero a eso un servidor agrega: si es un crimen
tomar un solo versículo y sacarlo del contexto, constituye un crimen mayor construir doctrina sobre un solo término, sacado del contexto de las Escrituras. Y el mayor de todos los crímenes y delito es mutilar las Escrituras, como se mutiló Juan 3:16. Lamentablemente, así es como el universalismo construye su doctrina, basándose en una sola palabra, sacando de contexto, manipulando y mutilando las Escrituras. Y aquí podemos terminar, y de hecho voy a terminar aquí esta primera parte, porque la evidencia de raíz ha quedado expuesta. Textualmente, al ir a un examen textual, honesto, serio, el universalismo, el árbol del universalismo queda derribado. Se le puso el hacha a la raíz del árbol. No hace más falta ir a las ramas y empezar a cortar una por una para darse cuenta que está derribado. Ningún adventista del séptimo día debería necesitar más. De la misma manera que un adventista del séptimo día que cree en la inspiración que Dios otorgó a Elena G. de White, debió haber estado en dudas y haber estado deambulando cuando hace unos 3 o 4 años apareció una profeta de Puerto Rico, quien en medio de lágrimas y con sus sentimientos alterados, ella en su primera visión, a los 5 minutos, conmovida porque Dios le había revelado eso, explicó que Dios ya le había revelado nombres de gente que ya había recibido el Espíritu Santo. Cualquier adventista que cree en la inspiración debería de una vez con eso haber tenido suficiente para saber de dónde venía esa visión, de dónde venían esos tales sueños, cuál era el origen. Así es que cuando vamos a la raíz podemos con eso ya determinar qué clase de árbol es el que tenemos aparentemente majestuoso, el que tenemos frondoso, el que tenemos muy llamativo a la vista. Puede eso determinarse examinando la raíz, examinando, como hemos dicho, la sangre de tal árbol, de tal doctrina. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos asista al seguir investigando y al seguir permitiendo que su Espíritu nos lleve a toda verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Es suficientemente clara y ningún sincero necesita errar. Acompaña a cada uno de nuestros oyentes y que podamos entender mejor tu plan de salvación y no tener dudas en este tiempo final de la verdad que resplandece a la luz de tu palabra, leída con la condición que nuestro Salvador dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Que podamos leer este santo libro más con el corazón que con los ojos, entendiendo que se entiende más con las rodillas que con la cabeza. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Continuaremos en una segunda parte.